Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy quiero mostraros pequeñas rutinas de las tareas del hogar para llevar a cabo la limpieza diaria de la casa. Así que si quieres triunfar con una casa limpia y ordenada sin pegarte grandes palizas en la limpieza semanal, toma buena nota. Son solo unos hábitos que no te costará nada incorporar a tu rutina diaria. Mantener una casa limpia no es fácil, pero tampoco es tan difícil. En mi guía semanal, que os podéis descargar totalmente gratis, la tenéis en la cajita de descripción, ya sabéis que tengo unas rutinas de mañana. Esas rutinas de mañana yo me refiero, bueno, pues a lo que es más personal y luego cosas que hago en casa. Y una de las cosas básicas es sacar el lavavajillas que previamente la noche anterior he puesto. Entonces, pues eso es lo primordial para tener la cocina recogida. Ponerlo todo y eso sí, cada cosa debe tener su lugar, porque así no va a haber ningún problema a la hora de guardar las cosas, porque no vamos a ir dejándolas donde no corresponden. Story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Una vez todo en su lugar, lo que hago es volver a empezar a llenar el lavavajillas con lo del desayuno. Aunque pienses que después de lavarte las manos o los platos de la pila de tu fregadero o de haberlo puesto todo en el lavavajillas, piensas que estará de lo más limpio, ¿verdad? Pues en realidad deja suciedad y bacterias que se adhieren a las paredes de la pila. La verdad es que si te tomas en serio lo de la limpieza, pues hay que frotar y limpiar bien con detergente para eliminar esas marcas y así desinfectar. Yo para desinfectar el desagüe ya sabéis que utilizo el bicarbonato de sodio y un chorroncito de vinagre blanco. Luego le pongo agua bien caliente y pues así estaría más que desinfectado. Otra de las rutinas que yo implemento en el día a día es, bueno, pues me he propuesto hacer una ventana cada día para así no tener que atormentarme tanto. Entonces, bueno, en este caso voy a hacer dos porque son las que tengo aquí en el salón, en la parte de detrás. Seguramente, pues al día siguiente volveré a hacer las otras que tengo. Pero bueno, si cada día te propones en 15 minutos hacer esta tarea, la verdad es que al cabo de la semana lo agradecerás. Para limpiar los cristales ya sabéis que yo hago mi propio limpiacristales, que no tiene nada más que 250 mililitros de agua. Si la ponéis destilada muchísimo mejor porque así os durará más el producto, alcohol y un poquito de lavavajillas. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling.
Después de cada cocinado tienes que barrer el suelo de la cocina. Si soléis desayunar, comer y cenar en este espacio, pues también tendrás que repetir esta tarea doméstica porque siempre caen restos de comida al suelo que dan un aspecto sucio y que también atraen a tu casa plagas indeseadas como hormigas, cucarachas y otro tipo de bichos. En cualquier caso, bueno, pues o bien lo barres y luego lo fregas, o yo, por ejemplo, que paso esta máquina que la verdad es que me encanta, que hace esas dos funciones a la vez. Y bueno, pues aquí voy a preparar una crema de calabacín, que ya sabéis que a nosotros nos encanta cenar por las noches algún tipo de crema, y es muy fácil. Esta receta la tenéis en Thermomix, y si no es en Thermomix se puede hacer igualmente en una cazuela, en una olla convencional. Entonces, este aparatito de pelar los ajos, la verdad es que fue un gran descubrimiento. Y nada, y también quiero enseñaros una receta que ha sido un poco un invento, pero ha quedado buenísima y os lo recomiendo, que es hacer en la freidora de aire unos muslitos de pollo, pero adobados. Y mientras están haciendo los calabacines, voy a preparar el adobo que le voy a poner a los muslitos. Nada, he batido un huevo, le he puesto un chorrencito de leche, le he puesto también un poquito de sal, un poquito de pimienta negra y pan rallado que tiene ya perejil. Entonces todo eso lo he mezclado bien y ahora voy a poner lo que son los jamoncitos de pollo. Les voy a dar una vuelta para que eso vaya cogiendo el saborcito y los voy a dejar pues eso un ratito, unos 10 minutos más o menos. Y luego simplemente lo único que hay que hacer es ponerlo en la freidora de aire. Yo he puesto, bueno, pues el programa que tiene para pollo, que son 25 minutos, y así pues mientras nos comemos la crema de calabacín, pues esto se va haciendo y la verdad es que están buenísimos. Nosotros le hemos puesto salsa ranch porque nos gusta mucho y la verdad es que aunque ha sido un inventazo, pues está buenísimo, buenísimo, súper recomendable. Hacer las camas y limpiar las habitaciones es otra de las rutinas que tengo diarias. Los beneficios de hacer la cama a diario son múltiples. Ya os lo he dicho en muchísimos vídeos, hacer la cama reduce el estrés. A mí me da una sensación de bienestar que es increíble y la verdad es que mejora mi productividad porque una vez tienes la cama hecha y la habitación recogida es como que ya tienes el 50% de la casa limpio. Entonces, sacudir y ventilar la cama puede reducir también un montón de alergias y si la tienes ordenada, pues yo he dicho antes el 50, pero yo creo que es un 70% de la habitación el tenerla recogida.
y también el refrescarla pues te ayuda a dormir mejor. Así que ya ves, este simple gesto de hacer la cama a diario y limpiar tu habitación pues te puede proporcionar pues eso, muchísimos beneficios. Something knocked you out. You felt your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay chill right now and don't let your eyes off the prize. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, see it in your mind. Doblar la ropa es parte vital de mantener tu casa en orden. Por eso yo, como pongo una lavadora todos los días, en cuanto la paso a la secadora y está lista, lo primero que hago es lo que es de doblar, lo doblo rápidamente, lo que es de planchar, le doy una planchadita rápida y enseguida ya pues lo guardo cada cosa en su lugar. Ya sabéis que yo siempre os digo que las cosas tienen que tener su lugar para no ir dejándolas por el medio y entonces ir dando tumbos. Es una tarea que no nos gusta hacer, pero mi recomendación para hacer más amena esta tarea de doblar la ropa es ponerme música. Me pongo música o a veces me pongo algún vídeo en YouTube, porque yo también consumo YouTube. Entonces, se me hace mucho más ameno. La verdad es que si hacemos esta tarea nada más terminar la lavadora o la secadora, habrá menos desorden en tu casa. Dejaremos de llegar tarde a los sitios, a lo mejor buscando alguna prenda de ropa, dejaremos de olvidar las cosas y se reducirá nuestro nivel de estrés sobre todo. Solo por mencionar, algunos beneficios de lo que es la organización. But we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Aquí voy a preparar el yogur casero, que muchas de vosotras me habéis pedido la receta y tenéis un vídeo en el que lo hago, os lo voy a dejar por aquí, pero simplemente yo uso la Instant Pot y lo que hago es poner 3 litros de leche. Esta leche tiene un 2% menos de materia grasa, no es leche entera, sería como semidesnatada, y la pongo en el programa de hervir, que son 30 minutos. Una vez han pasado los 30 minutos, pues tengo que ponerle un termómetro alimenticio porque la leche tiene que estar a 120 grados Fahrenheit. En Celsius os lo voy a poner por aquí abajo porque ahora mismo no lo sé. Y luego lo que le añado es un yogur para obtener la bacteria y entonces ya sí que lo programo para 10 horas. Por eso yo normalmente lo hago por la noche.
como podéis ver en las imágenes, mi hija ha llegado de viaje. Imaginaros la cantidad de ropa que ha traído para lavar. Así que nada, yo no me gusta posponer las cosas. Voy a sacarlo todo porque normalmente esto lo hace ella, pero ayer llegó muy cansada y hoy tenía que volver al instituto porque ha faltado muchos días, y entonces yo le dije, pues déjalo que yo te lo hago. Y nada, le voy a sacar toda la ropa que tiene para lavar, y hay cosas que las voy a dejar airear porque pues eso, no se pueden meter en la lavadora y se tienen que airear y luego dar cepillo. Y las maletas sí que me gusta desinfectarlas siempre antes de guardarlas. Es importante clasificar la ropa, lo que es oscuro con lo oscuro, lo blanco con lo blanco, porque así nunca tendrás ningún problema con los desteñidos, o por ejemplo, pues la ropa blanca se le puede poner más grados de temperatura. Where nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up. Y como la noche anterior ya había dejado el yogur haciendo, pues ahora mirad qué pinta más buena. El suero este, yo antes lo tiraba, pero una de vosotras me dijo que, bueno, pues que no lo tirase, que era muy bueno para las plantas, y la verdad es que cada vez que hago el yogur, pues se lo pongo a mis plantitas. Y sí que utilizo la Thermomix para batirlo porque me gusta mucho la textura que lo deja. Y nada, tengo estos botes que son de la mermelada, que yo los voy guardando, y nada, simplemente una vez está batido lo pongo en la nevera, y hasta dentro de 4 horas no se pueden comer. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. Otra de las cosas que me gusta hacer enseguida es todo lo que tengo en el fregadero que haya utilizado, pues lo frego si es de fregar a mano. Lo que es de meter en el lavavajillas, pues lo pongo en el lavavajillas, y enseguida, en cuanto puedo, que ya he escurrido un poquito, lo seco y lo guardo en el sitio. Para lo que es la tapa y algunas cosas, me gusta utilizar este cepillo porque el cepillo entra por todos los recovecos que puedan tener estos artilugios, así que la verdad que os lo recomiendo porque va súper bien. Deep and divided, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Para mí es súper importante el secar las cosas y el quitarlo todo de mi vista, porque el ruido visual a mí me estresa muchísimo.
pues como yo siempre estoy de cambios y estoy inventando, pues como os dije ya en vídeos anteriores, al quitar el árbol de Navidad no sabía qué poner en este rincón. La verdad es que este salón es muy grande y bueno, pues antes de comprar a lo mejor más muebles, pues queremos hacer alguna prueba y la verdad es que intentamos poner este sillón, este sofá en esta parte y bueno, pues... Como veis, no sabemos cómo poner las cosas porque nos sobra muchísimo espacio. Al final, después de tanta deliberación, pensamos que bueno, que lo mejor sería, porque nosotros ya sabéis que tenemos lo que es el comedor, la mesa con las sillas y el mueble, lo tenemos en otra habitación, porque aquí se usa así, aquí es el dining formal y lo que es el living room, que es esto. Entonces hemos pensado, ¿y por qué no lo ponemos como en todas las casas españolas? Que está el salón, comedor, todo junto. Bueno, y españolas porque es lo que yo conozco, claro, supongo que en otros países también está así. Entonces hemos dicho, pues nada, vamos a probarlo porque nosotros no nos pensamos las cosas, es dicho y hecho. Entonces pues bueno, hemos puesto aquí la mesa, luego al final del vídeo os voy a enseñar cómo ha quedado todo porque la verdad es que estoy muy contenta y ya os enseñaré qué es lo que he puesto donde teníamos el comedor. Así que nada, se hace la hora de la comida, mi marido se tiene que marchar a trabajar y me voy a poner a hacer unos espaguetis con verdura y carne que la verdad es que están súper buenos. The day is breaking softly and the night is glowing. Si sois como nosotros, que podemos hacernos perfectamente 10 cafés al día entre todos, pues la verdad es que la cafetera se ensucia mucho. Entonces una de mis rutinas es limpiar la cafetera todos los días. Porque bueno, pues en la cafetera suelen quedar restos y la verdad que así pues esto se puede convertir en un caldo de cultivo para las bacterias y el moho. Así que nada, es súper fácil desmontar la cafetera después de cada uso. Sí que limpiamos lo que es el brazo, pero y pasamos la bayeta, pero lo que es el recogedor donde se almacena el agua que va cayendo, pues eso lo hago una vez al día. Y así también pues evito que se llene eso mucho de agua y luego se derrame. Rising somewhere in your eyes. Yes, this is real. My rain will wash your hands. Your fire came to heal. You are dance, the life we'll share. The life we came from, sure. I'm shivering, sure I'm scared, but I'm all yours. So breathe.
no parezcan sucios, los paños de cocina se encuentran en el primer lugar de objetos contaminados en la cocina, según varios estudios. Así que, bueno, pues yo la verdad es que cambio todos los días lo que es el paño de secarse las manos y el de limpiar la bancada. También las encimeras de la cocina albergan todo tipo de objetos, o sea, cuando llegamos, pues que si el correo, que si las bolsas de la compra, que si las llaves del coche. ¿Habéis pensado la cantidad de gérmenes que se depositan en ellas a diario? Con lo cual hay que limpiar y desinfectar a diario las encimeras. Yo intento utilizar una bayeta diferente en cada superficie para que no se produzca la contaminación cruzada que se suele llamar. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart. No es necesario que lo hagas en todas las estancias de la casa a diario, pero si le dedicas un par de minutos a una sola habitación cada día, verás cómo tu hogar parece más limpio. Siempre es mejor quitar el polvo en seco. O, bueno, pues si es de cristal, en este caso yo le he puesto un poquito, he humedecido un poco el paño con el limpiacristales que yo suelo hacer. La verdad es que, bueno, pues este simple gesto ayuda muchísimo en las zonas en las que más se ve. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing. It was a long, slow. Aspirar todos los días y sobre todo las zonas de paso. Como os he dicho antes, es súper importante después de cada comida o después de cada limpieza que hagamos. Mirad este truquito, yo lo hago con la aspiradora para mantener los flecos de las alfombras a raya y la verdad es que se quedan súper bien. Pero bueno, como os decía, que la verdad es que sobre todo los felpudos y las alfombras de las zonas más comunes son una atrapa suciedad y ácaros, así que un rápido aspirado todos los días pues evitará que se esparzan por todo el aire de lo que es la estancia. What if we make a mess of it all? What if we throw a winning race? What if we lose the lead we had gained? What if we trip? What if we fall? What if we don't? Y aquí os dejo unas imágenes de cómo nos ha quedado el comedor salón, porque lo que estamos tratando de crear es una casa funcional, adecuada a nuestras necesidades. Por eso ya os mostraré más adelante qué hemos puesto en la habitación donde teníamos el comedor. Así que como aprecio muchísimo vuestros comentarios, me encantaría que me dejaseis, bueno, qué os parece. También estamos pensando en barnizar la mesa porque la verdad es que no le va mucho, barnizarla del mismo color que tenemos el resto de los muebles. Lo único que, bueno, pues quedaría en contraste serían las sillas, que a mí la verdad es que me encantan. Y bueno, pues la verdad que después de un día tan ajetreado, pues se me ha antojado algo de dulce y la verdad es que no tenía. Lo único que tenía son estos paquetitos que ya viene la masa hecha para hacer unos croissants. Así que nada, me voy a poner a hacer unos croissants que la verdad es que me encantan. Voy a merendar, me voy a hacer un té y voy a disfrutar un rato de todos vuestros comentarios que me dejáis en Instagram, porque ya sabéis que, bueno, pues estoy un poquito más activa ahora en Instagram, así que me voy a poner a contestaros y a leeros vuestros mensajes que tanto me gustan. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios tan bonitos hacia mí. Y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón. Espero que os haya gustado el vídeo, o por lo menos que os haya entretenido. Y que bueno, que nada, que como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.